Hola, buenos días. Mi nombre es María Lilia Calva Rodríguez. Como ya comentó mi compañera, laboro aquí en el SENAPRED, soy subdirectora de Riesgos Sanitarios y Toxicología y bueno, el tema el cual vamos a hablar en este momento es el riesgo de infecciones nosocomiales y clasificación de residuos peligrosos biológico-infecciosos conforme a la norma Semarnat SSA 1-2002. Bueno, vamos a comenzar con el tema de infecciones nosocomiales, ya que vamos a hablar de, como les comenté, dos temas. Y bueno, todos sabemos que, bueno, un hospital es un establecimiento destinado para la atención de los enfermos, ¿no? Pero también conocemos y sabemos que dentro de este establecimiento, pues hay muchísimos recursos, hay equipos, se encuentran las 24 horas durante los 365 días del año, pues los enfermos, el personal médico, enfermería, personal auxiliar y también pues personal de servicios técnicos, ¿no? También está contemplado de diversas áreas y bueno, esto pues lo hace muy complejo, ¿no? Y también pues tiene presencia de varios riesgos, ¿no? Como ya comentaron hace un momento en la presentación. Y bueno, dentro de estos riesgos también encontramos a los riesgos de origen sanitario ecológicos, ¿no? Que son producidos por agentes biológico-patógenos. Y bueno, dentro de estos riesgos, pues encontramos a las infecciones intrahospitalarias que pueden darse o suceder en el hospital o en su entorno. También puede llegar a darse la contaminación tanto de agua como de aire, esto por la baja calidad de agua que llega al hospital o en la contaminación del aire, por ejemplo, por la cercanía de diferentes industrias altamente contaminantes. También puede llegar a suceder algunas plagas o crecer fauna nociva, ya sea dentro del hospital o cercanas al hospital. Y bueno, otro de los riesgos es también la exposición a sustancias peligrosas, tanto para el personal que labora en el hospital como para las personas o los pacientes que están en este hospital, ¿no? Debido a que, bueno, dentro de sus actividades, pues se generan residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y bueno, una de las capacidades que debe tener un hospital, como ya se comentó hace un momento, pues es la capacidad funcional, que es la capacidad de garantizar pues que un hospital siga con sus operaciones, tanto críticas como otras funciones esenciales durante una emergencia o después de esta. Pero bueno, estos riesgos también deben de prevenirse o contemplarse durante el día a día de las actividades de un hospital. Bueno, ¿qué es una infección nosocomial? Una infección nosocomial que también es conocida como una infección hospitalaria o actualmente una infección asociada a la atención de la salud, pues es aquella infección que es adquirida por un paciente durante su asistencia en el hospital u otro centro hospitalario. Aquí tenemos en la imagen que, bueno, puede ser adquirida, no sé, en la atención odontológica o en la atención ambulatoria, perdón, inclusive pues en los cuidados del hogar, ¿no? Y esta infección pues no se encontraba al momento de que ingresó el paciente. Y bueno, también son se contemplan aquí las infecciones que se manifiestan después de la alta hospitalaria o las infecciones que se presentan en el propio personal que trabaja en el hospital. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues en países con ingresos altos, 7 de cada 100 pacientes ingresados a cuidados intensivos contraerá una infección asociada a la salud. Y bueno, en países con ingresos bajo a medio, pues aumenta hasta 15 infecciones por cada 100 pacientes. Pero bueno, ¿qué es una infección? Pues es un proceso en el que un patógeno, que puede ser algún virus, alguna bacteria, algún parásito, se aloja en el cuerpo de una persona y pues genera una afección o una enfermedad en el ser humano, ¿no? En el paciente.
Para que ocurra una infección, pues se requiere de unos eventos o una cadena de transmisión que se muestra aquí en esta diapositiva. En esta cadena tenemos a un reservorio que va a ser el lugar donde va a estar viviendo o reproduciéndose este organismo patógeno que les comentaba que era el agente bacteria, virus, parásito. Y bueno, este puede ser ya sea un objeto inanimado o pues una persona, ¿no? que se encuentra con esta infección, y debe haber una puerta de salida, ya sea por alguna secreción, la sangre, por toser, por ejemplo, y a través va a infectarse un huésped a través de una vía de transmisión, ya sea por contacto directo o indirecto. Y bueno, por esta infección pues va a ser por una puerta de entrada, ¿no? Igualmente puede ser pues una abertura, igual por el contacto con alguna secreción de otro paciente, por ejemplo. Y bueno, aquí ya vemos directamente, bueno, que los reservorios son el lugar donde los microorganismos viven y se reproducen, como les comentaba. Pues pueden ser reservorios tanto animados como inanimados. En los reservorios animados pues encontramos a todas las personas que están en el hospital, ¿no? El personal sanitario, todas aquellas personas que visitan a los pacientes y los pacientes mismos. En el reservorio inanimado, pues encontramos que estos van a ser referidos en el ambiente, ¿no? Pueden quedar impregnados en algunas superficies como mesas, pisos o puertas. Y también aquí vamos a encontrar que pueden ser algunos alimentos o agua contaminada, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, algunos equipos o instrumentos que se manejan que lleven que lleven algunas secreciones de un paciente que tiene alguna infección, ¿no? En el caso de los agentes, pues ya comentábamos que son pues los microorganismos, ya sea biológicos o entes biológicos, que van a causar la enfermedad en el paciente, que pues van a ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Y bueno, esta afección que va a dar a alguna persona, algún paciente, pues va a estar definida por la virulencia de estos agentes, así como también su resistencia al ambiente y a los antimicrobianos, ¿no? Sí, entonces, bueno, las vías de transmisión pueden llevarse a cabo por vía aérea, por gotículas, por contacto ya sea directo tocar a la persona, también por vía oral cuando se consumen alimentos contaminados o agua contaminada, y también por un vehículo, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, pues cuando estos equipos, por ejemplo en diálisis, están estos contaminados o algún medicamento contaminado. También en el caso, por ejemplo, de la atención odontológica, cuando pues se utilizan equipos no estériles, ¿no? Y bueno, esta infección también, bueno, los pacientes van a tener alguna susceptibilidad o mayor probabilidad de que estos sean infectados de acuerdo a algunas condiciones. Por ejemplo, cuando tienen de por sí ya su sistema inmune deficiente o bajo, pues entonces hay mayor probabilidad de que una persona pues pueda adquirir una infección. También en el caso de la edad es más probable que los niños más pequeñitos o los recién nacidos pues contraigan una infección, o personas ya de la tercera edad. También es más probable que aquellas pacientes que se someten a procesos invasivos pues puedan contraer una infección. Y también pues, el personal de salud también es bastante susceptible si no usa medidas de protección de acuerdo a las infecciones o a los agentes que estén circulando en el medio. Ujú.
Entonces, vemos que los tipos de infecciones o los principales tipos de infecciones, pues son 5, son relacionados, bueno, son infecciones urinarias que están relacionadas con el catéter, infecciones de la piel y mucosas que están relacionadas con las úlceras comunes, la infección quirúrgica que se da por material contaminado en sitio quirúrgico, las que conocemos comúnmente las infecciones respiratorias que están asociadas en el caso de un hospital a los ventiladores y las bacterias que están asociadas a sondas gastrointestinales. Los principales microorganismos relacionados que se han encontrado para estas enfermedades en los hospitales pues son principalmente las bacterias gram negativas y gram positivas, como la Klebsiella, la Pseudomonas, la Enterobacter, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus y algunos virus, pues como la influenza, la parainfluenza, el coronavirus o hongos como la Cándida y el Aspergillus. Bueno, estas infecciones no solo afectan la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Sino que además pues aumentan la carga emocional de sus familias, además pues prolongan la hospitalización del paciente y por lo mismo pues hay un aumento de costos de hospitalización porque bueno, además de que va a estar más tiempo, pues va a requerir más medicamentos, más estudios, más análisis y bueno, también impacta pues en que haya mayor resistencia en los microorganismos. Aquí vemos que en México los principales tipos de IAS son las neumonías asociadas a ventilador, la infección de las vías urinarias asociadas a catéter uterino y las infecciones al torrente sanguíneo relacionados al catéter central, ¿no? Son las principales y también los servicios en donde se adquieren estas infecciones pues son mayormente en la medicina interna, en la cirugía general y en la terapia intensiva del adulto. Estas gráficas pues son del panorama epidemiológico de las infecciones asociadas a la salud con corte al 31 del 2025 y también es importante mencionar que la vigilancia epidemiológica de estas infecciones está a cargo de la red de vigilancia epidemiológica que bueno reúne toda la información generada a través de todas las unidades hospitalarias que conforman esta red de vigilancia, con la participación de unidades de salud del sector público y privado del país. Bueno, para controlar estas infecciones, pues es importante la prevención, ¿no? En donde tenemos que establecer lo primero es la vigilancia epidemiológica, en donde se hace tomas de muestras rutinarias para la detección de los microorganismos y también de los portadores para tomar medidas de control. Estas medidas pues son muy importantes porque reducen la incidencia de infecciones hospitalarias y bueno, también se establece la eficiencia de las medidas de prevención, ¿no? A través del seguimiento de vigilancia epidemiológica. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las infecciones asociadas a la atención de salud son prevenibles con diferentes actividades o medidas preventivas que vamos a mencionar en un momento. Algunas normas relacionadas para la salud, para prevenir infecciones asociadas a la salud, pues primero tenemos la más conocida es la norma 045, que como les comentaba, pues es lo principal para la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de infecciones nosocomiales. También la norma mexicana 010 de la Secretaría de Salud de 2010 para la prevención y control de infección, por ejemplo, de algunos virus de inmunodeficiencia humana, la norma 017 para la vigilancia epidemiológica y bueno, también dentro de estas encontramos a la norma oficial mexicana, la 087, que es
es para el manejo de residuos peligrosos infecciosos que se generan en el hospital y que vamos a tratar más adelante. Es importante mencionar que un hospital debe contar con un comité para la detección y control de infecciones asociadas a la salud, conocido como decías, y bueno, este comité debe estar formado por diferentes médicos, epidemiólogos, perdón, infectólogos que se encuentren trabajando en el hospital y algunas otras áreas pertinentes como la microbiología y la farmacia, que van a coordinar actividades para la detección de estas infecciones, el registro, su notificación y pues tomar medidas de prevención, ¿no? Dentro de este comité debe integrarse el subcomité de control de uso de antimicrobianos, quienes, bueno, van a trabajar junto con este comité para evaluar y regular el uso de antimicrobianos dentro del hospital, que es muy importante porque, bueno, a veces cuando hay un microorganismo patógeno en el hospital y es muy recurrente, entonces se hace más, pues más resistente a algunos antimicrobianos, ¿no? Y es importante pues darle seguimiento. Bueno, dentro de algunas precauciones o medidas que se tienen para reducir las infecciones en los hospitales, pues es algunas precauciones como las precauciones estándares donde encontramos al lavado de manos, que es una medida muy, muy importante e incluso, por ejemplo, ahora cuando tuvimos el COVID muy presente, pues fue una de las medidas recomendadas para toda la población. Es una medida muy importante y en el hospital, pues los médicos, las enfermeras deben de saber sus protocolos y de saber cuándo deben de aplicar esta medida, que es muy importante. Y también hay que reconocer que en el hospital debe haber esta infraestructura. Así se debe de contar pues con el jabón, con las toallas sanitarias, para que pues se lleve a cabo muy bien esta medida sanitaria. Otra de las medidas que se tomó o que se ha tomado, pues es el uso de alcohol gel, que pues, también en algunas partes o áreas del hospital se lleva a cabo. En este caso, vemos aquí unas investigaciones en donde vemos cuál importante es el uso de estas medidas, ¿no? Tanto del lavado de las manos como el alcohol gel. Vemos aquí unas cajas de cultivo en donde se hizo una impronta de manos aparentemente limpias después de un médico, después de revisar un paciente pues que aparentemente estaba limpio, y vemos, mire, cómo crecieron en medio de cultivo selectivo para Staphylococcus aureus, que era resistente al oxacilino. Y bueno, aquí vemos que no hubo crecimiento con la medida de el uso del alcohol gel, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica cómo se reducen o se observa cómo si hay una disminución del conteo de las unidades formadoras de colonia después de aplicar o de tomar la medida de lavado de manos con jabón, con yodo, con gluconato de clorhexidina al 4% y alcohol al 70%. En este caso también tenemos aquí otro estudio en donde se hizo en un hospital con diferentes personas un estudio, y también se observaba cómo si no hay lavado de manos hay bastante crecimiento de microorganismos, y con las medidas de lavado con jabón líquido, también con jabón antimicrobiano o alcohol gel, pues reducen estas unidades formadoras de colonia. Vemos que en ambos estudios el uso de alcohol gel reduce más que los otros, que el jabón, por ejemplo, el yodo o algún jabón líquido antimicrobiano. Otra de las medidas que es usada para el
para prevenir estas infecciones, pues es la limpieza, la desinfección y la esterilización del lugar. Y bueno, aquí es muy importante que se conozca el procedimiento de limpieza y desinfección del hospital y el protocolo de esterilización. Es importante que se conozcan estos protocolos porque muchas veces, por ejemplo, aquí vemos pues eh, los desinfectantes, ¿no? Están abiertos y luego cuando se usan pues ya no son eficientes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en un hospital también la capacitación para el personal que hace estos procedimientos y como dentro del hospital seguro cuando se hacen visitas pues hay que verificar, ¿no? Todos estos protocolos y que haya bitácoras de capacitación, por ejemplo, ¿no? Otro de las medidas pues es el manejo de residuos biológico-infecciosos y esto es muy importante porque es principalmente para prevenir la infección de los médicos, ¿no? De las enfermeras o de aquellos quienes recogen estos residuos biológico-infecciosos. A veces no hay botes o no están las bolsas que deben de usarse para estos residuos y pues se junta toda la basura y hay un mayor riesgo de que ocurra alguna infección. Entonces, también otro de los puntos que es muy importante y que a veces no es muy visible, pues es la vigilancia de la calidad del agua. De acuerdo a la norma 045, debe haber una vigilancia, perdón, de la calidad de la red de agua hospitalaria. Y bueno, esta debe ser cada 2 días, se deben de revisar que se mantengan niveles dentro de los límites permisibles para cloro y además cada semana se debe hacer una búsqueda intencionada a través de cultivo de Vibrio cólera. También debe haber una limpieza periódica de la cisterna de cada 3 a 6 meses y documentar el procedimiento en una bitácora. Cuando también el personal llega a la revisión durante Hospital Seguro, pues esto es muy importante. Hay que revisar las bitácoras y hay que ver que sí se esté llevando a cabo esta medida para que no haya infecciones, ¿no? en el hospital. Otra de las medidas, pues, es el equipo de protección personal y bueno, como recordarán la cadena de transmisión, pues debemos de saber bien cuál es el reservorio y cuáles son los mecanismos de transmisión para que cada enfermera, cada médico use el elemento de protección personal adecuado y pues debe saber bien cuándo usarla, cómo y por qué, ¿no? Entonces, otro de los manejos es el manejo de medicamentos multidosis o soluciones. Vemos aquí que es muy importante porque a veces estos medicamentos multidosis pueden contaminarse y entonces pues generar una infección en bastantes pacientes. Un ejemplo de esto fue un brote de meningitis en Durango en el 2002 en donde se uso de la bupivacaína, un analgésico espinal. Se usó en 4 clínicas privadas y miren, nada más hubo 77 personas infectadas y un total de defunciones de 29 personas, ¿no? Entonces es muy importante que también se verifique que los medicamentos o los equipos pues tengan el procedimiento adecuado. Ahora bien, vamos a pasar con el tema de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo a la norma 087 de Semarnat del 2002. Bueno, principalmente ya vimos que las infecciones se dan por un patógeno y en este caso el residuo peligroso biológico infeccioso pues va a ser aquel que tenga un agente biológico infeccioso y que se ha generado durante la atención médica. Pues va a causar efectos nocivos tanto a la salud de la población y si no se maneja bien, pues también al ambiente. Vemos aquí el símbolo universal
del riesgo biológico, que fue creado por Charles Baldwin y Robert Tesse en 1996. Fueron personas que trabajaban en un laboratorio de un hospital y pues tenían la inquietud de que hubiera un símbolo universal para que las personas pues o todo mundo conociera este símbolo y cuando lo viera pues supiera que esa basura o esa bolsa contenía un residuo peligroso biológico infeccioso y entonces lo manejara pues de manera adecuada. Algunos antecedentes históricos de la regulación de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos pues son que en 1987 se encontró una mancha de basura en playas de Nueva York y Nueva Jersey y se encontró que dentro de la basura o de estos desechos había material producido de un laboratorio como jeringas, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, pues vieron que este material había sido desechado por una unidad de transferencia, pues supuestamente para bajar sus costos, ¿no? de manejo. Entonces, esto suscitó la legislación del confinamiento de la basura hospitalaria en Estados Unidos. Después, en 1989, ya aquí en México, los Institutos Nacionales de Salud de México, pues iniciaron un trabajo formal para la vigilancia y control de estos residuos y ya en 1991 elaboraron o iniciaron trabajos para elaborar una norma de residuos peligrosos biológico-infecciosos. En 1995 sale en el Diario Oficial de la Federación la primera norma que regulaba el manejo y el tratamiento de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y con el objetivo principal pues de proteger a la salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos y después en 2002 se hace una revisión a esta norma y que se crea la norma 087 Semarnat de 2002. Bueno, vemos que para que un residuo sea considerado residuo peligroso biológico infeccioso, pues debe de contener ciertas características, ¿no? Debe de contener un agente patológico en una concentración suficiente y debe haber un ambiente propicio, ¿no? Debe de haber una vía de entrada. En este caso vemos aquí una mano que, bueno, puede ser que tenía una abertura y entonces este hospedero que estaba susceptible, pues se va a infectar. Tres componentes importantes, entonces, es el vehículo, que vamos a conocer como el residuo que va a contener el patógeno, y el huésped susceptible. Para la clasificación de los establecimientos que generan residuos peligrosos biológico-infecciosos, pues hay tres niveles. El nivel 1 que engloba a hospitales que tienen de 1 a 5 camas y que también aquí entran algunos laboratorios clínicos que generan que realizan análisis de unas 50 muestras al día. También entran las unidades hospitalarias psiquiátricas y los centros de toma de muestra para análisis clínicos. En el nivel 2, pues entran los hospitales que tienen de 6 a 60 camas y también los laboratorios clínicos que realizan análisis de 51 a 200 muestras al día. Y en el nivel 3, pues ya encontramos aquellos hospitales que tienen más de 60 camas y aquellos laboratorios o bancos de sangre que tienen o hacen análisis de más de 200 muestras al día o que generan más de 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es importante también mencionar que todos estos generadores deben llevar una bitácora para todos sus residuos generados. Esta norma incluye ciertas características para el manejo interno y para el manejo externo. Dentro del manejo interno, pues encontramos a la identificación de los residuos, a la clasificación de estos, al envasado, al almacenamiento temporal y a la recolección y transporte.
mientras que en el manejo externo pues se tiene la recolección y transporte externo, el tratamiento y la disposición final. Es importante también mencionar que cuando se identifican estos desechos o estos residuos, deben ser identificados inmediatamente durante o después del proceso que se generó por el personal que los está generando. Entonces, identificarlos y ponerlos en la bolsa adecuada. De acuerdo a su estado, ya sea físico, líquido y a su tipo, la clasificación según la norma son 5, ¿no? Está en sangre, cultivos y cepas, patológicos, objetos punzocortantes y los residuos no anatómicos. En la clasificación de sangre y sus componentes, pues lo más importante es que nos quede claro que estos solo se considerarán solo en su forma líquida, no en su, si están secos, entonces no son considerados residuos biológico-infecciosos. En el caso del cultivo y las cepas de agentes biológico-infecciosos, pues estos generalmente se generan en los laboratorios y pues se refiere principalmente a aquellos geles o caldos en frascos de plástico, cepas almacenadas. Y aquí la excepción es el material de vidrio utilizado en el laboratorio como matraces y pipetas. ¿Por qué? Porque bueno, estos pueden ser esterilizados y no se consideran como residuos peligrosos biológico-infecciosos. En el caso de los residuos no anatómicos, pues aquí encontramos algunos recipientes que contengan sangre, algunos materiales de curación, importante que estén empapados de sangre, que estén saturados o goteando. Ya dijimos hace ratito que si están secos ya no entran dentro de esta clasificación. Y bueno, algunos materiales desechables que contengan algunas secreciones o cualquier material usado para contener estos. Algunos también estos pueden ser generados en algunos laboratorios que utilizan no sé, animales, ¿no? para sus experimentos. Y bueno, aquí se consideran los materiales absorbentes que son utilizados en las jaulas de estos animales, ¿no? Los materiales desechables para cultivo de agentes infecciosos también entran aquí. Y bueno, como vemos, pues estos se pueden generar tanto en quirófanos como en áreas de urgencia o en las áreas de hospitalización para pacientes. En el caso de los objetos punzocortantes, pues son todos aquellos, ¿no? que han estado en contacto con los humanos, en el caso de los hospitales, durante el diagnóstico y tratamiento. Incluyen aquí las navajas, las agujas de jeringas desechables, algunos tubos capilares, por ejemplo, y también vamos a encontrar que la excepción pues es todo el material vidrio de roto utilizado, ya que como les comentaba, estos se pueden primero desinfectar o esterilizar y después ser manejados o ser dispuestos como residuos sólidos para que se vayan en la basura municipal. En las áreas en donde se generan estos objetos, pues son en la hospitalización, en el área de urgencias, en los laboratorios, en la toma de sangre, en los quirófanos, por ejemplo. En los patológicos encontramos a todos aquellos tejidos y partes del cuerpo que se extirpan, ¿no? Durante las necropsias o durante algunas cirugías. Y es importante también que se observe que estos no deben encontrarse en formaldehído. Si se encuentran en formaldehído, entonces ya no son considerados residuos biológico infecciosos. También aquí encontramos algunas muestras biológicas para análisis químicos y se excluyen, por ejemplo, aquellas que por ejemplo, la orina y el excremento, por ejemplo, y cuando provienen de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, pues entonces deben de ser primero desinfectados con hipoclorito de sodio o formaldehído y ya después ser dispuestos como residuos biológico-infecciosos. También aquí vemos que las áreas donde se pueden generar estos son en los laboratorios de patología, en los quirófanos, en las salas de labor y en las salas de necropsia.
Aquí vemos un resumen en donde vemos que los residuos biológicos infecciosos que sí se consideran son la sangre líquida y sus derivados, los objetos punzocortantes, los cultivos y secas, las piezas y cepas, perdón, las piezas anatómicas que no se encuentran en polvor y las que no se consideran muy importantes, pues son las torundas o gasas que tienen sangre pero ya están secos, ¿no? El material de vidrio de laboratorio, como ya comentábamos, porque estos se pueden esterilizar. Las muestras de orina y excremento para análisis de laboratorio y aquellos tejidos que se encuentren en formol. Vemos aquí también en la norma se muestra el envasado de de los residuos peligrosos biológicos infecciosos de acuerdo a su clasificación y a su estado líquido. Entonces, si es sangre, por ejemplo, en estado líquido, se deben de colocar en recipientes herméticos con tapa de color rojo. Si son cultivos y cepas de agentes infecciosos, si son sólidos, deben de depositarse en bolsas de polietileno, también rojas, y en el caso de los patológicos, los sólidos en bolsas de polietileno y los líquidos en recipientes herméticos de color amarillo. Y los residuos no anatómicos, ya sean sólidos en bolsas de polietileno o líquidos en recipientes herméticos de color rojo. Y todos los objetos punzocortantes, que por supuesto son sólidos, pues deben de depositarse en recipientes rígidos de polipropileno, de polipropileno resistente a fracturas, ¿no? Es importante en este caso que todos estos depósitos o envases deben ser llenados hasta el 80%, no se deben de llenar al 100%, y bueno, todos estos materiales deben de encontrarse en el hospital. Aquí vemos que también estas bolsas o estos materiales que usamos o que vimos anteriormente, pues deben de contener el símbolo universal de riesgo biológico infeccioso y deben de estar en los lugares donde generalmente se producen. Las bolsas de polietileno, perdón, deben de ser de color rojo translúcido de calibre mínimo 200, y en el caso de color amarillo debe ser de calibre de 300. Vemos que la recolección y el transporte interno, pues en este caso se deben de retirar los residuos de las áreas de generación y concentrarlos en cuartos sépticos para su posterior traslado al área de un almacenamiento temporal. Es importante mencionar que las personas que recolectan internamente estos residuos deben de contar con su uniforme completo, con su equipo de protección personal, como cubrebocas, guantes, gogles en el caso de manejar residuos líquidos y guantes de carnaza. Es importante que este personal sepa que no debe transversar, ni reseleccionar, ni abrazar o cargar, arrastrar o compactar estas bolsas, ¿no? Y tampoco debe de desviarse de la ruta de recolección que está establecida durante el protocolo de su recolección. Algunos puntos importantes es que para el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, las bolsas de recolección no deben llenarse a más del 80% de su capacidad. Como ya comentábamos, estas no tienen que ser comprimidas, tienen que cerrarse con un mecanismo de amarre seguro. Se debe verificar que los contenedores estén completamente cerrados y no aquí, como vemos en la imagen, que estén ya súper llenos, ¿no? Y ya te estén cayendo. Y bueno, toda la basura que no pertenezca a estos residuos peligrosos biológicos infecciosos, pues se deben de colectar o de poner en bolsas de otro color que no sean estas. Para el almacenamiento de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, pues esto se debe hacer de acuerdo al nivel que hace un momento comentamos, que es por el número de camas, que es el nivel 1 de unas 5 camas. Está el almacenamiento en estos hospitales de nivel 1 debe ser de máximo 30 días, y es importante mencionar que estos no requieren un área específica para el almacenamiento, entonces deben de contar solo con un lugar apropiado
dentro de sus instalaciones para que no haya peligro. En el nivel 2, que es de 6 a 60 camas, pues el nivel máximo de almacenamiento es de 15 días y en este caso, en el nivel 2 y en el nivel 3, ya se requiere de un área específica para el almacenamiento temporal, el cual vamos a platicar más adelante las especificaciones. Debe cumplir con las especificaciones establecidas de esta norma y en el caso del nivel 3, pues el máximo tiempo de almacenamiento de estos residuos es de 7 días. Las características del área del almacén temporal, pues es una área o una instalación que esté separada de las áreas en donde se encuentran los pacientes y algunos puntos importantes como las cocinas, los comedores, las instalaciones sanitarias o sitios de reunión. Esta debe ser de fácil acceso, debe estar techada sin riesgo a alguna inundación y debe contar con señalamientos alusivos y letreros, ¿no? Como comentamos, el símbolo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. A estos, además, un punto importante es que no se requiere solicitar ante la Semarnat la autorización para la construcción y operación del almacén temporal de sus residuos y también el área solo debe o el acceso a esta área solo debe de ser por personal autorizado de la ruta de recolección y algún responsable técnico o cuando se hace una supervisión por el personal de supervisión. Para la recolección se debe cumplir con ciertas características y es que solo se debe de recolectar los residuos que cumplan con las características de del envasado y el embalado, del etiquetado o rotulado, y estos no deben ser acompañados, solamente debe de ir la persona que es encargada de la recolección. Los contenedores deben estar bien desinfectados y los vehículos recolectores deben de tener una caja cerrada y hermética y contar con sistemas de escurrimiento y operación con sistemas de enfriamiento para los residuos, para que los residuos se mantengan a una temperatura de 4 grados Celsius. Perdón. Y es importante que mencionar que para la recolección por una empresa, pues sí se requiere la autorización por parte de la Semarnat. Bueno, para el tratamiento de los residuos, estos se pueden hacer por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y mencionar que en algunos casos, algunos hospitales pues tienen los medios para hacer el tratamiento de algunos residuos peligrosos biológico-infecciosos, pero en otros casos pues sí se debe de contratar una empresa que se lleve estos residuos y que tengan bien establecidos sus tratamientos, ¿no? Como ya comentábamos, pues aquí hay que verificar cuáles entran y cuáles no entran y los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumanos, excepto los que estén destinados para fines terapéuticos. La disposición final pues es el último paso que se le va a dar a estos residuos y bueno, una vez que estos ya se encuentren fuera, bueno, que ya no tengan algún peligro, entonces ya pueden ser depositados en sitios autorizados por las autoridades competentes o como comentaba hace un momento, los residuos patológicos pues deben ser incinerados o inhumados, no dispuestos en la basura municipal. El hospital también debe de contar, muy importante, con un programa de contingencias en caso de derrame o fugas o accidentes para estos residuos biológico-infecciosos y dentro de este programa de contingencia o este protocolo debe de contar con las medidas de seguridad e higiene que el personal debe saber cómo actuar en caso de derrames, de fugas o accidentes, ¿no? Debe de contar también los procedimientos de limpieza y desinfección, ya sea durante un derrame y también para, como comentaba, que una vez que se
recolectan estos residuos, pues los recipientes deben de mantenerse limpios y se debe saber este procedimiento. Y también dentro de este programa de contingencias, en caso de alguna emergencia o que la empresa que se contrata pues no vaya por los residuos, debe haber unas alternativas para el almacenamiento o tratamiento de estos residuos. Y debe haber procedimientos que también incluyan cómo se va a actuar los bomberos o protección civil en caso de que haya una emergencia muy grande o un derrame muy grande. Entonces, cuando estos llegan, pues saber a qué se están enfrentando. Y este programa de contingencias pues nos ayuda bastante. Aquí tenemos una imagen en donde nos muestra pues qué debe contener el programa de contingencias. Y bueno, este programa pues debe de saberse cada qué persona o cómo se va a actuar en caso de la contingencia. Si se presenta una contingencia por el manejo de residuos biológicos infecciosos, los médicos o las enfermeras deben de saber a quién va a avisársele, y a esta persona a quien se avisa, pues que es la responsable de atender las contingencias, debe de saber los protocolos, qué equipos de protección usar para acudir al área y actuar en el área, identificar estos residuos, acordonar el área, recolectar los residuos en recipientes correspondientes de acuerdo a su identificación, aplicar una desinfección y limpieza del área afectada y bueno, avisar al personal médico que la contingencia ha sido atendida. También debe haber dentro del hospital un plan de procedimiento para el manejo de residuos biológicos infecciosos y bueno, debe de contener horarios de colecta, de transporte interno, las rutas de recolección interna, las rutas de transporte al almacén. Se debe de conocer aquí el personal responsable, y también debe de contemplarse en este plan la capacitación para el responsable. Y bueno, debe de contemplarse también los recursos para atender o colectar estos residuos biológicos infecciosos. Bueno, entonces, como vimos en toda esta presentación, pues algunas medidas importantes para la prevención y control de las infecciones nosocomiales, pues es de primera instancia la vigilancia epidemiológica de estas infecciones, algunas precauciones estándar, algunas de ellas como de las más importantes, el lavado de manos, aplicar medidas de higiene, de limpieza en todas las áreas del hospital. Debe haber una vigilancia de la calidad del agua y también dentro de estos, pues asegurar la capacitación para todo el personal para realizar los procedimientos y también el manejo correcto de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, que como ya comentamos es importante, pues porque se protege a la salud de el personal que se encuentra laborando en el hospital. De mi parte es todo, les agradezco mucho y quedo atenta a sus preguntas.